participa y segundo encuentro con la Asociación No Lucrativa de Solidaridad, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Paz con Dignidad, nacida, como decíamos, en el año 95 y creadora en 2003 del OMAL, o Observatorio de Multinacionales en América Latina. Tenemos con nosotros a Amparo Perniche. Hola Amparo, muy buenos días. Buenos días. Amparo es la responsable de Paz con Dignidad en Andalucía. Estuvimos hablando contigo el otro día, Amparo, ¿verdad? Pero se nos quedaron muchos asuntos en el tintero y teníamos que cerrar este gran asunto, ¿no? Este gran tema que decíamos, era importante contextualizar, como hicimos en la otra ocasión, y hoy vamos a hablar un poco de esos proyectos, de esas alternativas que existen, que dice Paz con Dignidad, que existen y que pones sobre la mesa. Nosotros, como decíamos el otro día, llevamos mucho tiempo haciendo investigaciones y sistematizando la información que nos llega sobre todo desde el sur, desde las comunidades con las que trabajamos en cooperación internacional y desde otros observatorios que trabajan en América Latina, con los que trabajamos en red. Y como decíamos el día anterior, lo que hacemos es unirlos y sistematizar todo eso en investigaciones que utilizamos como elemento de denuncia. Sobre todo hacemos seguimiento a las multinacionales españolas y su actividad en América Latina y cómo impactan sobre los derechos humanos en ciertas comunidades, especialmente en las más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en comunidades indígenas, y cómo realmente el mercado está dominado por unos pocos y son esos intereses los que priman frente a los intereses de muchas mayorías, ¿no? Eso es un poco nuestro concepto de trabajo y nuestra forma de trabajar. Trabajamos, como comentaba, en red con otras muchas organizaciones y, pues, por ejemplo, resultados de ese trabajo, generalmente todos los años hacemos alguna publicación. Este año la que hemos pensado que era pertinente es este diccionario, el diccionario crítico de empresas transnacionales que presentamos recientemente y que está recién estrenadito. Y nos parecía como muy oportuno hacer como un glosario de términos en los que definiéramos de manera crítica términos como lo que es una multinacional, lo que es la ley mercatoria, ese desequilibrio entre la defensa de los intereses del sector privado y lo que son los derechos humanos, pues las alternativas público-privadas de las que también hablamos el día anterior, todos los conceptos, la responsabilidad social corporativa en la que trabajamos también mucho, todo eso que está relacionado con los intereses de las multinacionales y que desde, pues, los más media y el resto de los medios de comunicación nos llegan de otra manera, ¿no? Parece que es como un motivo, o sea, que una multinacional se implante en cierto país es como un modelo de desarrollo, ¿no? Y nosotros pensamos que lejos de eso muchas veces lo que hacen es justamente impactar sobre esos intereses de las mayorías, dejándolas aparte y sacrificando precisamente lo que son sus propios derechos a decidir sobre su territorio, por ejemplo, sobre sus recursos naturales, sobre lo que es la riqueza de lo que tiene ese país en concreto o esa comunidad en concreto, ¿no? Hemos trabajado con multitud de universidades, con la del País Vasco, hay compañeros de Málaga, compañeros de la Universidad de Sevilla, los compañeros de GOA, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, compañeros de viaje, que finalmente hemos querido hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, pues cualquier persona que quiera solicitarnos, pues encantados de hacerles llegar el diccionario sin ningún problema. Importantísima, no solo la terminología, sino, como bien decíamos, ¿no? Conectar a la gente con algo que le atañe y mucho, y que sin embargo sentimos como muy lejano. Hacías alusión antes a esta constante de hacer patria con las empresas españolas. Hace poco leíamos un artículo titulado Más Inditex, menos España, ¿no? Inditex es una de esas firmas que tenemos, digamos, muy como oro en paño, la guardamos, y sin embargo efectivamente está creciendo más fuera que dentro, ¿no? Entonces nos hace pensar en lo que decías, en si esos beneficios se producen destinados a España y en quién repercute, ¿no? Eso realmente. Continuamos analizando esta especie de nueva colonización de empresas transnacionales
de Occidente en el sur de América, intentando tender esos puentes, crear una malla resistente y elástica entre el norte y el sur, y hacía referencia a esa necesidad de desmontar el discurso. Esto precisamente pues, lo encontrábamos en unas jornadas que se celebraban en el mes de febrero, creo, los días 19 y 20, con el título Jornadas sobre coherencia de políticas públicas para el desarrollo en el rectorado, en el Salón Mudéjar del rectorado. Muy importante también ese concepto, esa noción de la coherencia en este sentido, ¿no? Esas jornadas se organizaron desde la Plataforma 2015, que es una red en la que trabajamos muy activamente, a la que pertenecen otras 17 organizaciones. Estamos con Asur Segovia, ACBP, Solidaridad Internacional, y me voy a dejar muchas, así que cualquier persona puede consultar la página, informarse más convenientemente, ¿no? Se trataba un poco precisamente de trabajar en un convenio en el que pusiéramos sobre la mesa eso que es la coherencia de políticas, ¿no? Ese enlazar lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Esa necesidad de que, por una parte, estemos haciendo cooperación internacional en países empobrecidos y, por otra parte, estemos impactando con nuestro comercio exterior o con la inversión extranjera directa en países como los países latinoamericanos, con las empresas que tienen sede en el territorio español, ¿no? Ese doble lenguaje que manejamos constante y continuamente y que evidentemente tiene una base de incoherencia tremendamente fuerte, ¿no? Trabajar sobre eso es lo que queremos desde ese convenio en la plataforma, y queríamos un poco, después de ciertas investigaciones y de publicaciones que se han hecho ya, ponerlo un poco sobre la mesa y compartirlo con la ciudadanía en general, ¿no? Se hicieron 2 jornadas en Andalucía, porque la plataforma trabaja en diferentes territorios. Hay una plataforma, la sede está en Madrid, pero hay una plataforma en Extremadura, otra plataforma territorial, bueno, otra es la misma, la territorial que trabaja en Extremadura, la territorial que trabaja en Euskadi, la que trabaja en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Lo que intentábamos es traer ese discurso y ese trabajo que se había hecho con esas investigaciones a los distintos territorios, ¿no? Y abrir espacios de debate y de reflexión en los que empezáramos a tratar este tema. Es un tema muy novedoso en el sentido de abrirlo meter dentro de esa coherencia de políticas a la cooperación internacional, y nos parece como muy necesario, ¿no? Porque en esta locura de recortes presupuestarios de políticas sociales, donde también se insertan los recortes a cooperación internacional, nos parece importante que tratemos todo eso desde el enfoque de las políticas públicas y desde la necesidad de esas políticas públicas para tener un discurso coherente políticamente, ¿no? Altamente difícil en estos tiempos, pero por lo menos abrir ese espacio de reflexión en las que trabajáramos. Y también había una serie de talleres que se desarrollaban en esa jornada, en los que intentábamos ponernos en contacto, ¿no? O sea, decir, bueno, muchas veces trabajamos mucha gente en prácticamente las mismas cosas, sin saber exactamente lo que estamos haciendo cada uno, ¿no? Bueno, pues el Observatorio Multinacional en América Latina a la gente le suena, pero muchas veces no lo conoce en profundidad porque no es su espacio de trabajo estrictamente, y esos espacios hacen que nos conozcamos mejor, ¿no? Y que digamos, bueno, nosotros estamos trabajando en esto, pues nosotros también. Entonces, desde diferentes enfoques buscamos al final sinergias de trabajo que terminan muchas veces conformando un trabajo conjunto, ¿no? Que es de lo que se trata. Evidentemente, cuantos más seamos mejor y cuantos más nos conozcamos mejor. Fue como un punto de partida, ¿no? Luego llegará probablemente este año una formación como más específica, pero por lo menos ya hemos puesto sobre el tapete el discurso, ¿no? El desmontar el discurso y el hablar de coherencia de política. Se está hablando de esa necesidad de cohesión, de coordinación, y también está surgiendo, al menos para la ciudadanía, ¿no? Para la población desde fuera, un concepto nuevo, y es pasar de la cooperación para el desarrollo a la cooperación para el postdesarrollo. Bueno, el postdesarrollo es como un concepto... Sí, es un concepto que todavía se nos queda un poquito lejos. Claro, la cuestión es que la cooperación para el desarrollo ha sido... ¿desarrollo de quién, no? ¿Y desarrollo de qué? Y porque, bueno, ese concepto de desarrollo centrado estrictamente en lo económico está visto que es un proyecto finito, quiere decir, esto no puede dar mucho más de sí, ¿no? Estas crisis cíclicas de las que hablan los economistas, finalmente terminan siendo un retorcimiento cada vez que hay una de ellas del neoliberalismo para como excluir
cada vez a más gente de todo ese modelo y de toda esa capacidad de generar riqueza que ellos dicen que genera este modelo, ¿no? Eso es lo que la cooperación internacional, contra lo que lucha esa cooperación internacional, es decir, a lo que se supone que tendemos y nuestro objetivo en general, hables con quien hables que se dedique a esto, es la transformación social, ¿no?, hacia un modelo mucho menos injusto. Ese es nuestro, digamos, lema general, ¿no? Y luego cada uno trabaja como puede en eso y como le parece más oportuno. Pero estamos todos de acuerdo en que el modelo no genera un desarrollo que apoya a las mayorías, el modelo genera tantas desigualdades que es imposible desde la cooperación internacional, digamos, contrarrestar todo eso, entre otras cosas porque hay cosas muchísimo que impactan muchísimo más en la población, por ejemplo la deuda externa, ¿no? Podemos arreglar con cooperación la deuda externa que tienen los países del sur, o por ejemplo las interferencias de las multinacionales y de los mercados en la política de esos países, incluso de los países del norte como el nuestro, ¿no? Entonces, el concepto de cooperación para el desarrollo es como, pues eso, desarrollo de quién y de qué y para qué, sobre todo, ¿no? Y yo creo que ese discurso ya está en la calle, y es más, movimientos como el 15M o plataformas o cosas como las mesas de convergencia han abierto espacios a los que los movimientos sociales organizados a los que pertenecemos las ONG no llegábamos. Y de repente se ha descubierto ahí, se ha destapado como un montón de gente que piensa lo mismo, que no se articula igual, pero el discurso está ahí y la gente efectivamente piensa que hay que buscar alternativas. Yo creo que a eso tenemos que sumarnos, ¿no? Y a eso a generar esas sinergias con los movimientos sociales es a lo que tiene que tender la cooperación, porque durante los tiempos de bonanza es verdad que nos hemos, entre comillas, ¿no?, apartado un poco de ese, porque estábamos trabajando muchísimo en ciertos procesos y de alguna manera ahora toda esta crisis nos ha revolucionado y yo creo que hay que unirse a los movimientos de base, ¿no? Hay que volver a retomar la calle y hay que volver a estar con la gente que está trabajando con los mismos objetivos que nosotros aquí y con los mismos objetivos allí, quiero decir, y creo que somos un buen nexo de unión entre todo eso. Hay muchas lecciones aprendidas que podemos sacar de los movimientos sociales latinoamericanos, por ejemplo, muchas. Hay un movimiento asociativo que ya nos gustaría que hubiera aquí. Creo que precisamente eso es lo que nosotros conocemos y podemos aportar, ¿no? Y bueno, pues ya veremos a dónde deriva todo esto, porque las cosas pintan mal, ¿no?, para la cooperación internacional, pero yo creo que seguiremos trabajando desde una perspectiva de trabajo o desde otra, pero desde luego no se va a acabar, esto no se va a acabar aquí, y la crisis, por muchos recortes que haya, la cooperación internacional es absolutamente necesaria, y yo creo que eso no lo puede discutir nadie, ¿no? Vamos a ver desde qué punto la defendemos, ¿no? Caminar hacia otro mundo para una nueva geografía política, decía José Medina Mateos en ese número 12 de la colección Papeles de la editorial 2015 y más, de cara a ese encuentro de los días 27-28 de febrero que tenía lugar, toda esa reflexión, todo este estudio, Amparo. Hablábamos de que esa movilización popular ya se ha producido. ¿En qué momento lo pillamos? Porque cuando hablamos del 15M siempre surge ese debate de fondo de qué es lo que pudo fallar, igual que tú decías, ¿no?, qué puede fallar cuando tantísimas organizaciones se vuelcan. ¿Es también un problema de cohesión? ¿Hace falta que haya una mayor unidad incluso entre las ONGs y también la ciudadanía? Yo creo que es absolutamente necesario. Es decir, creo que el objetivo común debe ser la defensa de las políticas públicas, independientemente de la política que estemos hablando. Yo creo que todas las organizaciones que trabajamos en cooperación entendemos la necesidad de esas políticas públicas, ya sean de educación, ya sean de sanidad o ya sean de cooperación internacional, ¿no? Creo que ahí hay un encuentro importante. El problema es que ha habido una división brutal de necesidad se ha desmovilizado muchísimo esa sensación de unidad. De hecho, esta mañana me llegaba un comunicado de las mesas de convergencia en las que llamaban a la unidad a los sindicatos para el 1 de mayo. Hombre, qué menos, ¿no? ¿Qué
que se ha trabajado desde la desunión y desde los puntos de desencuentro, en vez de desde los puntos de encuentro. Las cosas están tan críticas que yo creo que es el momento de buscar los encuentros en vez de los desencuentros y de empezar a trabajar desde la unidad en vez de desde la desunión. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de hacer política y nuestra forma de hacer cooperación en este caso, pero es que hay muchas cosas en común. Lo que pasa es que se mezclan muchos intereses, ¿no? Aquí, y eso es normal también. Estamos en un proceso, estamos saliendo de una forma de trabajar y empezando a trabajar en otra. Todo eso lleva un periodo de transición en el que tenemos mucho que aprender. Estamos en ello, quiero decir, pasa que no es automático, porque los intereses muchas veces, este sistema, el sistema neoliberal lleva muchos años de implantación y se sabe muy bien todas las pautas. Nosotros acabamos de empezar, digamos, a tomar conciencia, pues eso, a salir de esa forma de trabajo y a generar otra. Eso necesita su tiempo y esperemos que sea lo mínimo posible, porque cada día que pasa tenemos una encima. Aquí todos los días nos informan de algo que si hubiera sido hace 10 años sería cada punto dramático, ¿no? Cada uno de esos puntos, que son finalmente recortes sobre las políticas públicas y sobre los derechos humanos, que no nos olvidemos que al final es eso, es la defensa de los derechos humanos lo que, el reparto de la justicia social, lo que se supone hacen esas políticas públicas, pues como es como gotita a gotita, ¿no? Gotita a gotita, es como que no nos damos realmente cuenta de lo que teníamos hace 5 o 6 años y lo que tenemos ahora. La diferencia es brutal. Entonces yo creo que todo el mundo entiende que hay que unirse en algún espacio, en el que quiera que sea. El problema es ese, que estamos en proceso y que de eso hay que darse cuenta lo antes posible y que nos tenemos que dejar de perseguir, no sé, de tener en la cabeza, por ejemplo, temas como la financiación como prioritario, que no estamos en esa tostada ya, que es que con financiación o sin ella tenemos que seguir trabajando. Lo que pasa es que tenemos que defender esa financiación como política pública necesaria, porque evidentemente por muy críticos que seamos, que nosotros lo somos desde Paz con Dignidad, entendemos que precisamente la democracia se basa en eso, en que hay una parte de la población crítica que hace que la democracia funcione porque precisamente le da voz a esa voz crítica, ¿no? Si esa financiación se acaba es una falta de compromiso de la democracia y un cortarle las manos a la gente que está precisamente en un espacio que no comparte el discurso general. Eso es altamente antidemocrático, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que estar todos, pero y yo entiendo que cada día funcionamos mejor, o sea, y con más unidad. Córdoba Solidaria, por ejemplo, es un ejemplo buenísimo para eso y es un referente a nivel nacional, incluso por encima de otros espacios que parecen más grandes, ¿no? Como la Coordinadora Andaluza. Hay una unidad de lucha en Córdoba Solidaria que ya quisieran muchos colectivos, o sea, muchas redes de trabajo, ¿no? Precisamente hoy es la asamblea extraordinaria de Córdoba Solidaria, simplemente una nota, un apunte que nos hace ver que no se detiene, ¿no? Ese trabajo a pesar de los pesares de que la cooperación para el desarrollo pues ha sido una de las primeras partidas, ¿no?, en sufrir esos ajustes, recortes o como se les quiera llamar. Hablábamos de la necesidad de políticas globales integradoras en un mundo global, por supuesto, un trabajo que debe hacerse desde el ámbito local hasta el internacional, y hablábamos también de ese tope que se está encontrando el modelo neoliberal. Todos los expertos coinciden, Amparo, en que es, digamos, necesario el cambio, pero es inevitable, quiero decir, es necesario, pero ¿es capaz todavía ese modelo agónico de dar unos cuantos coletazos más? Y Esther Torres ha dado mucho ya. Por eso digo, si es el momento ya de decir, bueno, claro, es que no es una cuestión de decidir, es que ya no hay más, digamos, atajos que coger, ¿no? Mientras haya minoría que tengan capacidad para explotar a una gran mayoría, mientras haya una minoría oligárquica que viva en la absoluta abundancia, la acumulación de riqueza es cada vez en menos manos, y se siga manteniendo el sistema a base de machacar al resto de la población, pues claro que podrá seguir funcionando. La cuestión es que, ¿en base a qué? Quiero decir, que es que lo que no tiene sentido
es que se siga manteniendo a costa de los derechos humanos y de los derechos ambientales de la mayoría de las poblaciones. Entonces, estertores le pueden quedar todos los que quieran siempre que sigamos consintiendo esa concentración de riqueza. Claro, pero ese crédito se está agotando. Hace muy poco, creo que en una sesión de control al Gobierno, Gaspar Llamazares hacía referencia a que había llegado, digamos, el momento del ruido, ¿no?, el estallido. Cuando eso suceda, digamos que esos créditos, como decíamos antes, se habrán acabado, ¿no? Por lo menos no contarán con el beneplácito de la ciudadanía, ¿no? Claro, yo creo que además de eso se trata, ¿no? La ciudadanía está despertando a eso, y yo creo que este discurso que nosotros llevamos como haciendo mucho tiempo de esto tiene que acabarse, esto no puede ser, quiero decir, en ninguna cabeza que tenga dos dedos de frente este sistema puede seguir funcionando, esta sensación de libre mercado como solución a qué, si finalmente ni siquiera los que estaban dentro de ese libre mercado se quedan dentro porque termina en manos de 4 que echan incluso a los que antes formaban parte de él. Y entonces la cuestión es que claro que debería de ser finito. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para protestar y para provocar ese estallido? Es la cuestión. Yo creo que gente hay, que fuerza hay y que razones nos sobran. Que esto no va a ningún lado es evidente. Que es que los recursos naturales son finitos, la capacidad, es que hay algo tan explícito como la pesca que tiene su proceso biológico. Tú no puedes acelerar, bueno, cualquier día, ¿no? Aceleran los peces de crecimiento, como han hecho con todas las verduras, ¿no? Pero esos procesos biológicos o se respetan o ya no hay más pescado que pescar. Entonces, esa era un poco la crisis de Pescanova, ¿no? Ya no tengo caladeros donde poder seguir pescando para seguir con un crecimiento ilimitado en mis beneficios. Yo creo que efectivamente puede ser el momento. Ahora, que se provoque justamente en este instante y que esta crisis no tenga una pequeña remontada en la que nos hagan creer que seguimos funcionando igual y paralicen todo ese proceso, cabe la posibilidad. Yo animo a la gente a que empiece a trabajar en ese cambio, porque el cambio es posible y desde luego yo creo que hay mucha gente informada, muy bien pensante y con muchísimas razones para provocar ese cambio, ¿no? Por lo menos que contemos con la conciencia, ¿no?, de la gente, que suceda lo que suceda a niveles macroeconómicos, pues ya siga estando ahí esa semilla y se siga reflexionando sobre esto, sobre esta necesidad de afirmar la dignidad humana. Decíamos el otro día, Amparo, que el que la plataforma se llame 2015 y más, pues no es algo casual, no es una aproximación. Por un lado, pues tenemos que el hecho de que se espera que en ese año la inversión pública en el sector privado supere los 100.000 millones de dólares, casi un tercio de la financiación pública externa en los países de desarrollo. ¿Qué implica esto, Amparo, por un lado, y si contribuye a la intervención de fondos públicos en el sector privado a la reducción de la pobreza, ¿no?, que sería un poco la segunda pregunta que nos surgiría, ¿no? Hombre, yo, basado en la experiencia que llevamos años investigando, el sector privado como entendido como grandes corporaciones, ¿no? Claro. Que es al final lo que es el sector privado, porque cada vez hay menos. Antes estábamos viendo el programa del mercado y del apoyo a los comerciantes locales, y bueno, cada vez hay menos en los barrios, ¿no? Y cada vez es como más obligación irse a las grandes superficies a terminar haciendo una compra al mes en la que nos llevamos todo, lo intentamos meter al congelador, incluso nos compramos un arcón para comprar más masivamente, ¿no? Porque además esa es la rutina en la que nos han metido, ¿no? Los comerciantes no pueden competir, desde luego, ni con los precios, ni con la capacidad de venta y la comodidad, entre comillas, aunque yo me niego a coger el coche para comprar todavía. Y entonces terminamos cargándonos los mercados locales, que son los que más riqueza dan y los que más beneficio además a la salud aportan, porque el frutero de tu barrio te va a decir seguro si los melocotones están bien para comprarlos hoy o no, y te va a decir que hoy han venido unas tagarninas estupendas que se las han traído de no sé dónde, o que ha podido abastecerse de una huerta porque conoce el mercado local, y eso no va a pasar nunca en una gran superficie. Entonces, proteger ese mercado es fundamental
a todos los niveles. Puede tocar todo menos la seguridad jurídica de las empresas para que puedan venir a invertir a este país, porque de lo que se trata es de que, como ya la inversión interna no funciona o el movimiento interno no funciona porque el nivel de consumo ha tenido que bajar, porque ha bajado todo y hay una brutalidad de parados en el mercado que no tienen ya con qué comprar, pues se llama la inversión extranjera directa y se tiene que proteger esa inversión extranjera directa y se tienen que bajar las condiciones laborales para que seamos un país de la periferia en el que puedan venir a implantarse y nos puedan echar con menos sueldo y nos puedan pagar menos sueldo al mes, y se ha bajado el sueldo mínimo que estaba 800, ya son 600, y finalmente ¿cuál es el desarrollo entonces que ofrecen esas grandes corporaciones y ese gran sector privado, ¿no? Eso es lo que se plantea en la 2015 y su nombre es el tema de los objetivos del milenio, ¿no? En el año 2000, 189 países firman los objetivos del milenio. El primero, erradicar la pobreza. En 15 años, en el 2015, o sea que, bueno, ya queda muy poco. Eso no solo no se ha conseguido, sino que va en aumento. Es verdad que los niveles de extrema pobreza han bajado, pero porque la media ha hecho que bajaran, es decir, los que tienen mucho tienen muchísimo y bajan la media de los que tienen muy poco. Bueno, y a nosotros eso nos parece dramático, que es lo que, por eso dice 2015 y más, ¿no? Y mucho más allá, porque evidentemente no se está haciendo lo suficiente, se están haciendo cosas, pero no se está haciendo lo suficiente. Y no vamos hacia un mundo mejor, desde luego, ¿no? O no lo parece, no sé, esa es nuestra perspectiva. Efectivamente, esos objetivos aprobados en esa cumbre del milenio de Naciones Unidas, pues bueno, no van a llegar en 2015, pero ahí está ese y más, esa ventana abierta hacia el necesario cambio de paradigma del que hablaba Boaventura de Sousa. Entiendo que esto sí se puede aproximar con esta nueva superestructura de tantísimas ONGs, de tantas organizaciones, y con esa fijación cada vez mayor, cada vez incrementándose más, de llegar a la ciudadanía, de que no sea un trabajo tan invisible como lo ha sido tradicionalmente. Nosotros creemos que para eso es fundamental la educación para el desarrollo. La educación para el desarrollo finalmente es llegar a la ciudadanía del norte para generar conciencia crítica, ¿no? En ese sentido, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en Córdoba en un proyecto concreto que es fomentar el debate sobre alternativas al desarrollo, y lo hacemos en red con profesorado de la universidad y con voluntariado de la universidad y gente que se va apuntando a esa red de trabajo. Se trata básicamente de abrir espacios de debate y de precisamente llevar ese discurso donde no está, porque como que sentimos la necesidad de llegar a espacios donde hasta ahora las ONG no habían llegado. Nosotros preferimos estar hablando con una asociación de mujeres que en su discurso habitual no tiene la cooperación al desarrollo como punto fundamental, pero que puede buscar puntos de encuentro con contrapartes nuestras que trabajan en empoderamiento de mujeres en Nicaragua, en Guatemala o en Colombia, y que esa capacidad asociativa que han tenido allí puede también servir como otro punto de encuentro entre el sur y el norte, ¿no? Y como esa experiencia de estas mujeres que están trabajando aquí termina coincidiendo en mucho con gente que está trabajando al otro lado. Esos puentes de los que tú hablabas antes nos parecen tremendamente necesarios. Llegar a población que no esté concienciada en principio y que no esté metida en este mare magnum de la cooperación internacional, a nosotros nos parece fundamental. Desde el punto de reflexión y debate de encontrar alternativas a este modelo, con un frente tremendamente amplio, en el que sencillamente trabajemos desde la sociedad civil organizada, porque si te organizas y te asocias, ya tienes un punto de diferencia frente a la gente que no lo hace, ya tienes capacidad organizativa para generar procesos. Eso a nosotros nos parece muy interesante. Y por otro lado, la universidad es que es un caldo de cultivo, es que son las generaciones del futuro. Entrar en ese espacio en las clases, como hemos entrado hace poco en Ciencias de la Educación, con los futuros profesores y profesoras, para nosotros es que es fantástico, es que es como, nos parece
un lujo, ¿no? Perdón. No. La cuestión es que, o por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Antropología, sí, o en Derecho, en la... Incluso en Loyola, ¿no? Exacto, incluso acabamos de trabajar con Mariluz Ortega en ETEA, en la Loyola, con gente de Erasmus, que viene de fuera además, con lo cual coincidimos en como que diferentes interculturalidades. Nos parece súper rico ese abrir cuñita, que luego generarán procesos, seguro que generan procesos. Y es muy probable, la educación para el desarrollo no es algo que sea de hoy para mañana, es un proceso largo y es un proceso como muy tedioso, como toda la educación. Los padres y madres sabemos que eso es así. Ese proyecto, por ejemplo, está financiado por el Ayuntamiento de Córdoba. Ya llevamos 2 fases de ese proyecto, y en esta es que ha salido sola. O sea, la primera fue como llegar y abrir, y en esta es que hemos mandado el correo a la gente que formaba parte de la red, y es que prácticamente tenemos las charlas más que cubiertas y más que, o sea, nos llaman de todos los espacios para poder empezar a trabajar. Y lo mismo estamos haciendo en 8 pueblos con un proyecto que financia la Junta de Andalucía, en 8 pueblos andaluces, 4 de ellos de Córdoba, en Espejo, en Montalbán, en Puente Genil y en Castro, en Cádiz, en Benalup, Casas Viejas, en Málaga, en Benalmádena, y en Sevilla, en La Puebla de Cazalla y en Cama. Ahí trabajamos en los centros educativos, en los institutos, y trabajamos también con la sociedad civil organizada y generamos como una campaña de sensibilización. Y hablamos de todos estos temas, y de lo que se trata es de como capacitar, entre comillas, a gente, o capacitarnos todos, y entre todos y todas, y empezar en esos pueblos una dinámica que luego siga sola, o sea, que luego termine surgiendo de la propia población, ¿no? Generar conciencia crítica para que luego eso se siga implementando desde esos municipios, ¿no? Una campaña que, bueno, ha caminado en paralelo a esa intensificación de la que hablabas, Amparo, en las universidades, algo que evidentemente no es algo nuevo para Paz con Dignidad. Ahí está ese convenio en 2008 con la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales del País Vasco, es decir, que a nivel estatal se ha trabajado siempre muy cerca de ese ámbito educativo al que te referías. Pero hemos contado además en los últimos meses pues con presencia como por ejemplo la del secretario ejecutivo, ¿no?, de la plataforma 2015 y más, Pablo Martínez Osés, o sea que hemos intentado que pertrecharnos, ¿no?, de todas las voces, de todas las personalidades, de todas esas incluso buques insignia, ¿no?, en este momento, para que los universitarios, pues como tú dices, ¿no?, poquito a poco, paulatinamente, vayan tomando esa conciencia. Tenemos a la vista, Amparo, algunas citas, ya nos has hablado en qué fase está esa campaña de sensibilización, de divulgación, pero ¿qué trabajo le queda por delante en los próximos meses a Paz con Dignidad, relacionado sobre todo con, bueno, con todo lo que significa el OMAL, que está además en su 10º aniversario? Pues mucho trabajo, muchísimo trabajo. Cada vez somos menos gente, porque bueno, cada vez hay menos recursos financieros, ¿no? Y sí, es verdad que ejecutar un proyecto de educación para el desarrollo de cooperación internacional no es baladí, quiero decir. Claro. Necesita de una formación técnica brutal de necesidad, y además de formación en todos los campos, porque se necesita formular, se necesita diagnosticar, se necesita luego hacer seguimiento, se necesita justificar convenientemente, y la burocracia que nos piden a las organizaciones no gubernamentales en ese sentido es brutal de necesidad. Quiero decir, a nosotros muchas veces nos comentan, ¿no?, o bueno, en este tiempo de crisis quizás os podíais abastecer en ese sentido de voluntarios para ese trabajo, pero es que es imposible. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer desde el voluntariado, pero llevar un proyecto desde el principio a fin es muy complicado, necesita por lo menos algún sueldo liberado, porque es que es imposible, si no, esa gente se tendría que dedicar en cuerpo y alma, y esa gente necesitará comer también. Claro. Entonces, esos procesos son muy complejos, eso hace que cada vez estemos menos gente, porque cada vez hay menos financiación, y el trabajo, sin embargo, como precisamente digamos, el punto en el que estamos de crisis genera que los espacios se abran y se multipliquen, es como una especie de contradicción, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo con cada vez menos gente. Ahora mismo lo que estamos haciendo es ejecutando esos 2 proyectos que comentábamos antes. Por delante tenemos, en el proyecto, por ejemplo, del Ayuntamiento de Córdoba, tenemos que hacer una transversalización, tenemos que hacer un estudio, un mapeo
sobre algunas asignaturas de algunas facultades para empezar a rastrear dónde se puede insertar, digamos, el conocimiento, entre comillas, lo que podemos aportar nosotros a una serie de asignaturas, máster, cursos y demás que está haciendo ahora mismo la Universidad de Córdoba, con la idea final, en un proceso más largo, de transversalizar la educación para el desarrollo en la universidad, ¿no? Que es como lo ideal, porque muchas veces los profesores nos dicen, nos venís a los profesores más sensibilizados, o que estamos más, o que pensamos que efectivamente este discurso tiene que llegar a los universitarios y universitarias, somos relativamente pocos, ¿no?, para lo grande que es la Universidad de Córdoba. Entonces, llamáis a nuestra puerta muchas organizaciones tratando temas muy parecidos. Esto habría que organizarlo de alguna manera, ¿no? Y de eso trata un poco también una buena parte de este proyecto, de intentar como marcar pautas en las que las organizaciones seamos capaces de decir lo que somos nuestros puntos fuertes para saber dónde podemos insertarnos en el currículum de algunas asignaturas, máster, cursos y demás, que nos parece un tema muy interesante. Crear incluso a partir de ahí algunas propuestas de investigación a las que puedan acogerse gente que tiene que hacer sus trabajos fin de máster y sus trabajos fin de posgrado y sus trabajos fin de carrera, crear esa serie de investigaciones para que puedan sumarse y además vamos a intentar hacer como un acompañamiento en alguna práctica de grado, para que sirva un poco como de pauta primera para intentar abrir huella en todo ese proceso, ¿no?, que luego tendrá que seguir en posteriores proyectos. Y con respecto al trabajo que estamos haciendo en los municipios andaluces, es riquísimo, o sea, está saliendo, es muy complicado porque son hacemos lo mismo, insertarnos en la vida social de los pueblos, la que quiera que sea. Y hay pueblos, por ejemplo, Montalbán tiene una capacidad asociativa brutal de necesidad, pero Benalmádena es un mare magnum, porque allí la gente está, hay un gueto tremendo de ingleses que no se relaciona en absoluto con el resto de la población. Hay un instituto donde estamos trabajando que tiene 31 nacionalidades en Benalmádena, es una pasada, es una barbaridad. Eso nos da una riqueza por un lado, pero por otro lado el tejido asociativo es menos, está menos cultivado. Hace una variedad. Hay una variedad tremenda en cada uno de los pueblos en los que trabajamos. Eso significa que hay que multiplicar los esfuerzos, porque si te quieres sumar a los procesos que se están haciendo en cada municipio, con la gente que quiere empezar ese proceso, tiene su ritmo. Y, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? En Cama, el otro día me decían, es que tenemos la coronación de la Virgen el 15 de junio y estamos todas las organizaciones volcadas en ese tema. Tenemos que posponer el comienzo del proyecto con las organizaciones sociales al último trimestre. Vamos a trabajar primero en los institutos. Entonces, eso hace que cada pueblo sea un mundo y nosotros entendemos que si queremos sumar tiene que ser así, aunque suponga un esfuerzo doble, ¿no?, de organización y de articular todo eso. Pero es que si no, lo que no queremos es llegar, poner nuestro sello y largarnos. Eso no tiene ningún sentido, ¿no?, porque para eso la educación para el desarrollo es justo lo contrario, es empezar un proceso en el que nosotros también aprendemos mucho de lo que se está haciendo en todos esos municipios y sencillamente nos sumamos sin más, ¿no? Y a ser posible nos retiramos cuanto antes, ¿no? O sea, acompañamos más que otra cosa. El aprendizaje es mutuo y es constante, ¿verdad? Y es creciente. Bueno, Amparo, pues entonces querremos seguir hablando, ¿verdad?, con paz, con dignidad, seguir muy informados de cómo evoluciona no solo el trabajo de la plataforma a la cual os sumabais, sino también el trabajo propiamente dicho, decíamos, de la propia ONG, de la propia organización. Y bueno, ese diccionario crítico, me comentabas antes de la entrevista, Amparo, que lo íbamos a tener en breve, ¿no?, disponible en formato en la página web, ¿verdad? Eso es. Hasta entonces entiendo que a través de la propia página podremos hacernos con algún ejemplar, ¿no? Sí, sí, sin ningún problema, eso sin ningún problema. Y solicitando al correo electrónico de Andalucía, andalucia@pazcondignidad.org, sin problema ninguno. Y sí que se va a colgar en la web y va a ser como muy interactivo. El OMAL tiene por delante también un trabajo muy interesante este año, que es, vamos a hacer un CD-ROOM interactivo en el que vamos a volcar todas las charlas, todo lo que significa el diccionario, todos los materiales, y vamos a intentar que sea como una base de datos para que cualquiera pueda trabajar con ella. Nosotros intentamos compartir mucho, cada vez que damos una charla, pues nuestras presentaciones, para que cualquiera las pueda utilizar. Bueno, pues de ahí ha salido que
todo ese trabajo se sistematice y se pueda compartir de manera más fácil, ¿no? Que es como el siguiente paso que nos queda por delante, que es un trabajo bastante importante. Muy bien, pues entonces veo que los próximos meses, ¿no?, van a ser Durillo. intensos, durillos, ¿no? No hay tiempo casi para el descanso. Amparo Pernichi, responsable de Andalucía de Paz con Dignidad, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo y bueno, te esperamos, te emplazamos para la próxima ocasión en que os apetezca compartir con nosotros pues todo este esfuerzo que se hace, como decimos, de una manera pues muy abnegada y muy día a día y sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Que sepamos, no solo lo que se está haciendo, sino el porqué, lo que motiva esto y la implicación, ¿no?, que debe tener todo el mundo en ese trabajo. Bueno, nosotros encantadas, además es un lujo poder dirigirnos a la ciudadanía de manera tan abierta y bueno, y además con estas entrevistas también preparadas. Y nosotros, pero vamos, estamos encantados de venir cuando a vosotros os parezca oportuno y cada vez que tengamos algo que contar os escribiremos. Muy bien.